El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que existe una relación directa entre la reducción del Producto Interno Bruto de un país y los niveles de pobreza que registra. En Brasil, por ejemplo, la reducción de un 1% del PIB está asociada con el aumento de la pobreza en 0,11%. En Argentina, ese cálculo indica que el nivel de pobreza aumenta en 0,77% por cada punto porcentual perdido en el PIB. En México, en cambio, la caída del Producto Interno Bruto se asocia con la mortalidad infantil y lo mismo se aplica para Perú, país donde se estima un aumento en la muerte de niños equivalente al 0,27% por la reducción de cada punto porcentual de PIB. En Jamaica, en cambio, se asocia la retracción del PIB con factores como la deserción escolar. Vamos a seguir hablando de este tema con Luis López Calvá. Él es economista en jefe para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Él nos acompaña desde allá, la sede Nueva York. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a entender no estos porcentajes, sino el número de personas con un caso puntual en algún país de tu elección. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es una preocupación central para quienes diseñan política económica saber cuál es la relación entre crecimiento y pobreza, porque eso está mediado por los niveles de desigualdad y por la respuesta posible de los países, que pasa también por la fortaleza fiscal. Entonces, un ejemplo concreto, te diría el caso de México recientemente. México venía reduciendo a una tasa importante su número de pobres, sin embargo, le afectó de manera muy importante primero la crisis de los precios de los alimentos en el 2008 y después la crisis reciente de México, el PIB se habrá contraído alrededor de 7%. En ese caso, para México simplemente el efecto de la crisis de los alimentos implicó un aumento en la pobreza extrema de alrededor de 5 millones de personas, que es alrededor del 5% de la población de México, y pasó la pobreza moderada subió a niveles del 47% después de que México había tenido un avance importante. Si pensamos, y esto para darte una noción que ilustra el impacto de la crisis, a nivel regional, el aumento de la pobreza, que según la CEPAL sería de alrededor de 9 millones de personas debido a la crisis, es un regreso, una reversión de alrededor de 3 años en los logros que había tenido la región. Esa era la siguiente pregunta que me hago cuando me das el caso de México y pensamos en esta fuerte contracción que se vivió en ese país, en particular por los vínculos que hay de la economía mexicana con la economía estadounidense. Nos ponemos a pensar si es que hay países en la región, Luis, que definitivamente borraron esos años de avance en sus objetivos de reducción de la pobreza. Exacto, Gaby. Yo creo que hablar de borrar esos años sería un poco excesivo. Yo creo que hay un regreso, definitivamente. Hay una pérdida, que diría en promedios de 3 años, pero también hay que decir que hay países que han logrado resistir en términos de indicadores sociales la crisis. Ciertamente el caso de Brasil es uno, el caso de Chile sería otro. ¿Y qué hay de este otro concepto? Ya estamos manejando juntos el de la pobreza, pero el de la desigualdad social. Ayúdanos a distinguir también lo que ha sucedido. Bueno, es muy importante. Yo creo que ese es un tema central, porque también Latinoamérica, y esto es una cuestión histórica, en los últimos 6 años, 11 de 16 países analizados por nosotros en un estudio redujeron sus niveles de desigualdad. Eso no implica que la desigualdad sea baja. De hecho, Latinoamérica sigue siendo la región del mundo con la desigualdad más alta. Sí. Una de las razones por las que es importante, no la única por supuesto, pero una de las razones por las que es importante la desigualdad es porque el crecimiento económico tiene menor impacto sobre la pobreza. Es decir, si la desigualdad es más alta, el crecimiento económico es menos efectivo en reducir la desigualdad. Y ese es un poco el caso que tenemos en Latinoamérica. Si la desigualdad no se reduce, tenemos que crecer mucho más para poder tener un efecto importante sobre la reducción de la pobreza. Yendo hacia adelante, ya nos queda poco tiempo para charlar. Yo te preguntaría, hay gobiernos que están restringidos en su presupuesto porque todavía están combatiendo los efectos de esta crisis. Mencionábamos el caso de México por ser quizá el más obvio y el que más afectado ha quedado. Yendo hacia adelante, yo te pregunto, ¿cuáles van a ser los retos primero de los gobiernos a nivel presupuestal para este tema de combate a la pobreza, pero también quizá igualmente importante este último, el de la desigualdad social? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa central que creo que hay que decir. A nivel macroeconómico, la crisis no fue tan grave en general para Latinoamérica. Sí. Latinoamérica resistió de manera muy notable la crisis. Segundo,
Yo creo que el espacio fiscal no es tan limitado como en años anteriores. Hay algunos países que enfrentan más problemas, pero había cierta capacidad de endeudamiento. Entonces yo creo que los países están respondiendo en la medida de sus posibilidades de manera muy activa. Ahora, yo creo que en el corto plazo la pregunta central es cómo poder expandir este tipo de programas, fundamentalmente programas de transferencias condicionadas y, de manera importante, programas de empleo temporal que puedan ayudar a las personas a resistir el embate de la crisis. Y segundo, en el mediano y largo plazo hay que pensar con mucho detalle la necesidad de la creación de una red de protección social que vaya más allá de los programas sociales y que permita reducir la vulnerabilidad de las clases medias a este tipo de choques.